Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles
sale. Yo lo habría hecho, la verdad. No podría. Algo que me ocurre, estuve toda la mañana para que funcionaran, pues faltaba. Daniela, tienes que firmar aquí. ¿Voy ahora? Tienes que firmar el catálogo, ¿sí? Sí, mi padre. Voy ahora. Pero no vas tú ahora, ¿eh? No, tú vas en el siguiente. En el siguiente. Sempre igual. Coloca un pinto para diante. Tiene que cambiar otra vez. A rojo. Pero a la final a un 4-5 con mate. Hay que hacer la repesca antes. Al final, debe de poder ser. Debe poder ser, mira. Sí, porque son dos. Mariano, que en vez de era a mí que fuera a final. Daniela, cambio quinto, ¿vale? Tienes razón. ¿Qué pasa? Vamos a abrir.
Tiago, te ayudo. ¿Quién va ahora? Tiago y Félix. Muy bien. Ven. Bravo. Senador de Carvalho. Martín, vente. ¡Vamos!
Gabriel, ¿a ti qué te dije? Taikyoku Shodan, ¿no? Gabriel, eres el siguiente.
Andrés Castro. Aquí. Pero vete a llamarla, corre. Corre por ella. José, te lo aviso yo. Ya fue un chaval. No lo había hecho con todo. ¡Ah!
¿qué vas a hacer? Atención. Joaquín, sí. Salúdalo.
mal. ¿Por qué está mal aquí? Puede ser. El anterior lo ganó 3-0. El anterior lo ganó 3-0. Hizo con el cabeza de serie.
todos, a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas da categoría de cata pre-benxamín mixto. Moi bons días, chicas. Buenos días. Bueno, chicas, o primeiro, darvos a noraboa por conseguir estas super medallas e por facer tan ben as catas. Fixéchedenos super ben. Como vos chamades? Yo, Mara. Luz Manzano Pito. Bueno, chicas, contadme un poquinho. Que foi o que máis vos gustou de viros a competir? Las catas. Las catas. Bueno, pero ese fixo un poquinho de calor, ¿verdad? Agora gustaríanos ir á piscina un pouco tamén. Sí, temos que dicir que poñan unha piscina aquí no campeonato. Una piscina. Bueno, chicas, pues a por último, ¿a quién lle queredes dedicar esta medalla? A papá. A papá. Genial, pois desde aquí para mamá e para papá. Moitas grazas pola entrevista e ata a próxima. Chao, chao. Chao. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de cata infantil masculino avanzado. Moi bons días, chicos. Buenos días. Bueno, primeiro darvos a noraboa por conseguir estas super medallas. ¿Estáis contentos? Sí, muy contento. Sí. Bueno, contádenos, como vos chamades e cal é o vosso club? Chámame Aaron González Vázquez e veño do Karate do Carvalho. Genial, chicos, contádenos, cal credes que foi a cata que mellor vos saliu hoxe? Basaidai ou Heian Jordan. Genial, catas super diferentes. E bueno, que credes que foi o que máis vos gustou de viros a competir a Cedeira? Pasalo ben e ganar a medalla. Genial, pois a por último, a que lle queres dedicar esta medalla? Marcos Méndez va de rojo. Marcos Méndez, sí. A todos meus amigos e familia. Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitas gracias pola entrevista e ata a próxima. Ata a próxima.
cambiar a rojo, ¿vale? A rojo, ¿vale? Martín y Nino. Eric y Axel primero. Voy a firmar ya. ¿Los dos a la vez o de uno en uno? El final. A la vez. No, el final de uno en uno. De uno en uno. Final. Final. Primero azul y después él. No, primero rojo. Perdón, eso. Primero él. Martín, Carmelo. Mete la firma. No, vale, espera, ¿eh? No, estáis aquí los dos oficios. Sí, sí. Espérate, que no te voy a dejar, Martín. Saluda a tu sitio. Tu sitio, tu sitio. Saluda. Dale la mano a la entrenadora. Martín. Eso, ahí saludar. Saludar, poneros esto. Dale los dos a la vez. Dale, ¿veis? Saludar. ¿Veis? Eso. Saludar hacia allí, hacia allí. ¿Veis? Muy bien, eso. Vale, ya podemos retirar, ya podemos retirar. Venga, muy bien, hazlo. ¿Qué está diciendo? El domingo. Vale. Quedan dos, ¿eh?
boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con María José Pernas Díaz, concelleira de Deportes de Cedeira. Moi boas tardes, María. Boa tarde. Bueno, primeiramente, dende a nosa federación, gustaríamos agradecerche a túa presenza nesta gran final da Liga Galega de Karate. Estuve encantada de estar aquí, encantada. Para mí foi unha sorpresa este deporte e encantada. Desde as 9 da mañá está a xente aquí, cheo, abarrote, unha maravilla. Bueno, prazer enoso como un ano máis realizar aquí a nosa final en Cedeira é todo un prazer, dende logo. Bueno, gustaríamos preguntarche un poquinho que a realización deste campeonato un ano máis aquí en Cedeira, ti crees que ao longo destes anos aportou algún beneficio para o Concello a realización dos nosos campeonatos? Mira, aporta beneficio para os nenos, que os nenos teres un campeonato aquí estimúlaos. De feito, eu creo que se duplicou a escola de karate. Dende que se fan aquí estas cousas, os nenos se animan máis e a maiores aporta un beneficio para o povo. Oxe, por exemplo, estiveron todos os restaurantes cheos, os pais, nais, todos os nenos que están aquí hoxe. Entón, bueno, é un beneficio para todos. Dende logo, para nós, bueno, pois igualmente positivo para poder coñecer un pouquinho tamén todo o entorno, ¿no? Que é maravilloso. Sempre nos sentimos super ben acollidos, a verdad. Bueno, pues a todos sabemos, Cedeira é un concello moi activo deportivamente e que, bueno, ademais do karate, como se manifesta hoxe, ¿no? De feito, tendes vos o propio club de karate, o Karate Cedeira, e ademais do karate, como concelleira de deportes, que outras áreas destacarías? Mira, o Concello de Cedeira é un concello que respira. Temos moita suerte de que todos, a maioría das institucións nenos están aquí involucrados en moitísimos países. Mira, temos un club de remo que está competindo a nivel estatal. Temos un club de triatlón igual. Temos un club de básquet que se fixo fai pouquinho e que ten un montón de nenos. Temos esto, de karate que está triunfando. Moitas máis que me esquecerei ahora mismo, pero que, bueno, están funcionando todas a nivel. E os nenos, eso, están disfrutando moitísimo do deporte. Además das escolas deportivas municipais que están dando constantemente pues, deportes tamén, badminton, pádel, e que se va, incluso vamos a facer este ano deporte na rúa, porque os nenos están tan involucrados que agora no verán, vamos a facer obviamente deporte na rúa para que poidan disfrutar todos de todos os deportes, probalos todos e que cada un elixa o que máis lle gusta. Desde logo é unha iniciativa maravillosa. Pero ¿cómo es posible si no hacen una técnica? Es imposible, necesito que alguien me lo explique. Pois tanto Ni una éxito técnica, nunha vida activa e saudable da túa poboación. Desde logo que é un orgullo. E, bueno, o do karate para min é algo que me sorprendeu moito, non era algo que eu coñecera a fondo, e a disciplina que ten o karate e o trato que ten é maravilloso. Desde logo é un deporte, pois, bueno, con unha base de valores moi grande, moi arraigada a todos os competidores e a todos os que formamos parte deste deporte, non? Tanto familias, é algo que se estende a todos os planos, sen duda. Bueno, María, pois xa para finalizar, dende a nosa federación, queremos agradecerche o teu espectacular traballo como concelleira de deportes, que, bueno, ves dende logo o esforzo que hai na poboación de Cedeira, que, bueno, está triunfando. Moitas grazas. Desde o Concello, desde logo, intentamos e ponemos todo o esforzo para que siga funcionando polo ben dos nenos. Pois moitísimas grazas pola túa entrevista e esperamos volver a vernos no próximo ano. Gracias a vos. Espero que volvades en algún momento. Moitas gracias. Cuando
a todos, a todas. Nesta ocasión atopámonos con dos nosos gañadores do Grand Winner. Moi boas tardes, chicos. Hola, soy Ian Pulido, Cata Infantil y Mixto K23. Hola, yo soy Joan, soy de SRK30 y yo he quedado campeón de la Liga Gallega. Genial, chicos. Bueno, o primeiro darvos a super noraboa aos dous por facer tan ben as catas e conseguir estas super medallas e estes premios tan chulos que vos levades. Supoño que estaredes contentos. Sí, claro. Pues sí, estoy muy contento por esto, porque no todo el mundo puede ganar esto, el trofeo de la Liga Gallega y una medalla. Bueno, al final vale la pena. Por suposto, e ten moitísimo mérito. Así que, chicos, contádeme un pouquiño. Que é a vosa parte favorita de vir a competir? Que é o que máis vos gusta? Hacer catas. Pues a mí lo que más me gusta es que estuve con ella porque nosotros somos muy amigos desde que éramos pequeños y bueno, al final está bien. Por suposto, aquí pasámoslo todos super ben facendo as catas, cos nosos amigos. E contádeme, cal é a vosa cata favorita? Pinanchodan. Pinanida. Genial. E vos poñedes nerviosos antes de competir? Antes sí, cuando mi primer campeonato gallego sí, pero ya me estoy acostumbrando y ya no. Mira, a veces antes de estar compitiendo, o sea, antes de ir a competir, me pongo un poco nervioso, pero Claro, solo un pouquiño, a veces un pouquiño, pero bueno, xa sodes todos uns expertos, ou non? Bueno, no soy tan experto, pero soy bastante bueno. ya vengo de la Liga Gallega pasada y ya sé cómo va esto. Por suposto, claro que sí. Pois chicos, xa por último, a quen lle queredes dedicar esta medalla, este super premio de Gran Winner? A mi entrenadora María, a mis padres y a mi familia. Ahora María porque no pudo venir hoy, a mis padres, sobre todo a mi hermana también, a mis amigos y a todos y a mi escuela por confiar en mí. ¿Y vosotros? Genial, pois desde aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola vosa entrevista e vémonos no
abajo el Yaku, ya, está dentro, defiende, esa es. Bien ahí. Ahora espera, Carmen, asientas en el centro y abajo, me tocó. Entras abajo con todo. Espera que venga. Lo dejé en tu guardia es tuyo. Ahí lo tienes ya. Ya, ahí está. Carmen, aguanta. Carmen, al centro. Es tuyo. Aguanta ahí. No te desmates. Aguanta. Ahí, quieta. Carmen, quieta en el centro, viene ella. Quieta ahí, Carmen, quieta en el centro y que venga ella. Quieta. Otra, abajo. Sepárala. Abajo. Carmen, sepárala de Yaku. Espera que venga, aguanta ahí. Estático. Muy buenas tardes a todos, a todas. En esta ocasión atopámonos con a nosa super medallista de ouro e gran winner da categoría de kata Benjamín femenino avanzado. Moi boas tardes. Bueno, primeiro darse a super noraboa por conseguir estes premios. Cántanos, cal é o teu nome e cal é o teu club? Bueno, Valeria, supoño que estarás super contenta con esta medalla. Contanos, que foi o que máis te gustou de viros aquí a competir? Genial, cantas cousas. A verdade é que aquí pasámoslo todo super ben, verdad? Genial. Bueno, cal crees que foi a cata que mellor te saliu? Todas. Todas super ben. Hombre, por suposto, para conseguir esta medalla tiveron que salir todas genial. E cal é a tua cata favorita de todas? Pinancho. Genial. Bueno, Valeria, para terminar, ¿a qué le quieres dedicar esta super medalla, este premio Gran Winner? A mis padres, a mis entrenadores, y a todos mis amigos. Genial, pois desde aquí para todos eles. Moitas grazas pola tua entrevista e vémonos no próximo campeonato. Gracias. Ahí quieta, ahí Carmen. Buenísima. Arriba, así. Aguante, cuando venga va. Buenísima, Aroa, así.
rápida. Venga. Aguanta. Cuando lo veas. No. Muévete. Aroa. Buena, es así. Así, Aroa, me miras a mí, Aguanta. Sigue, atrás. Sigue. Aroa. Sigue tú. Aguanta. Cuando no tengas. Venga, Aroa, está muy bien, venga. Aroa, venga, uno vos. Queda mucho. Pierna, Aroa, pierna también hay, Venga, vamos. Está bien, venga. Aroa. Venga, vamos, seguimos igual, Aroa. Pierna, Aroa. Más así. Venga, sigue, arriba, más alto. Aroa. Arriba, más arriba. Venga. Venga, está muy bien, Aroa. Venga, vamos, igual. Vamos, hay que ir, Aroa. Más claro, Aroa. Se va la fichuda. Venga, Aroa, vamos. Sigue. Participar con el Jackie. Un poco más cerca. Vale, esa es tu distancia. Estuvo bien, no te preocupes. Mira, que es un poquito más técnica en esas acciones. Rojo, venga. Y el siguiente es final. Eso es. Mira. Un poquito con calco, pero estás bien, vale. No pasa nada. Lola. Sigue trabajando. Eso es. Lía. Tranquila. Lía, hacia. Tranquila. Buena. Muy bien, Aroa,
cuando venga voy. Venga, vamos, no te salgas. Y me muevo, y me muevo, y me muevo.
guardia, quieta. Sube la guardia, sube la guardia. Carmen, guardia arriba. No vayas al choque, tienes que correr. Atrás. Carmen. Cuidado, cubre. Guardia arriba. Guardia arriba. Sube la guardia, cuidado con la pierna. Sube la guardia. Sube la guardia, Carmen. Guardia arriba. Vamos, Sofía, para el 3. Cuidado con la pierna, sube la guardia. ¿Dónde andas? Va a venir, guardia arriba, interioridad. Toca la guardia interioridad. Toca la guardia interioridad. Cuando baje la pierna, entonces.
sabrá que tiene que salir porque va a comenzar. Sí, no va a cambiar.
guardia. Dale, igual, cabeza. Guardia. Eso es. Dale, igual. Buenísima, Dale, igual. Cabeza, la coges, Dale, la coge de pierna. Dale, igual, la pierna. Dale, la cabeza. Eso es. Cuando ella la coge. Eso es. Buenísima. Punto. Bien, Dani, bien, igual, arriba. Moi boas tardes a todos a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de cata infantil femenino avanzado e de comité infantil femenino avanzado menos de 36 kilos. Moi boas tardes, chicas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primeiro darvos a noraboa por conseguir estas super medallas, tanto en cata como en comité. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Contádenos, calo vos a nome de que club tienes? Soy Ariadna Álvarez Guadarrama do Club Team Sport. Lara Álvarez Ocampo do Club Team Sport. Bueno, chicas, contádenos, que foi o que máis vos gustou de viros a competir? Que lo hice un pouco mellor que a última vez. En que estar con mis amigos e amigas. E xa está. E divertirse e estar con meus amigos e a miña familia. E tamén que estrené Campuso. Genial. E bueno, como credes que vos saíron as catas hoxe? Co calor é un pouquiño peor, pero solo un pouquiño. Claro, que este calor cansámonos moito máis, sudamos un montón, verdad? Sí, E a ti que tal che saíron as catas hoxe? bastante ben. Genial. E nos combates, como vos encontrachedes? Creedes que foron moi complicados? Un pouquiño complicados, pero lo máis guai es que xa he mellorado un pouquiño máis digo, paso máis adiante. Todos fáciles, pero algo difíciles, menos ao final para ganar plata que foi un pouquiño máis difícil. Genial, chicas. Pois xa por último, a que lle queres dedicar a medalla? Se la dedico a mi familia, a mi hermana, a mi familia, a mi club, a mi padre, a mi madre, a mis patrocinadores y
Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité infantil masculino menos de 30 kilos avanzado. Moi boas tardes, chicos. Buenas tardes. Bueno, primeiro darvos a noraboa por conseguir estas super medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que compides? Me llamo Roque y vengo del Club Karate LN. Me llamo Lucas y vengo del Club Karate Shinzo. Soy Alejandro y vengo del Escuela Santiago. Bueno, chicos, contádenos, que foi o que máis vos gustou de viros a competir? Que pudimos hacer, yo que pude hacer varias cosas que muy pocas veces pude y pues yo diría que nada más. E que cousas? Contanos. Hipones, wasaris y un montón de yugos. Genial, e por aquí, que foi o que máis che gustou deste campeonato? Que aunque hice muchas cosas y aunque no entraron, pues me gustó intentarlo. Contanos, que foi o que máis che gustou de vir a este campeonato? Me gustó estar con los compañeros, pasarnos bien. Genial. E bueno, como vos atopachedes nos combates e os crees que foron combates complicados? Fueron complicados, pero lo que más me resulté es acalorado. Sí, fueron bastante complicados. Pero tamén fixo moito calor. Sen duda, hoxe fixo un día de moitísimo calor. Así cansámonos moito máis, verdad? Sudamos un montón. Sí. Bueno, chicos, pois xa por último, a que lle queres dedicar esta medalla? A todas las personas que vinieron esta jornada a verme, a todas cualquiera, y pues hay más. Al club, a mi familia, a mis senseis y a mis amigos. A mi hermana porque hoxe estoy muy triste porque nunca me dan medalla. Genial, pois desde aquí, para todos eles, moitísimas gracias pola vosa entrevista e vémonos no próximo campeonato. Vale. Hasta la próxima.
Elena e veño de Sofrán. María e veño de Sofrán. Bueno, chicas, contadenos un poquillo cómo están esos combates de os seguidáis que son muy complicados. ¿Cómo fueron fáciles de pasar las rondas? A ver, na primeira estuvo Boca, entre boca. medias. Espera. Na miña, na final, que me puse un pouco nerviosa. Claro, por supuesto, cada ronda es diferente y un poquillo de todo, ¿verdad? Sí, ¿Estabais nerviosos? Un poquillo, ¿verdad? Y bueno, ¿qué feedback os gustó de este campeonato? a ver, está aquí el pecadete, quedar medallista, hacer cosas que no quisiera, divertirme. Estar con mis amigos, competir, que subir a un competir, Genial, chicas. Pues ya por último, ¿a qué te queréis dedicar esta pequeña? a miña familia, a miña irmá, as miñas amigas e amigos. Genial, chicas. Pois dende aquí para todos eles, para esa voz que sempre os recordamos a esa voz. Moitísimas grazas pola vosa entrevista e ata a próxima. Por favor. Búscala, Emma, venga. 10 segundos. Sigue. 5, busca. Contrata. Sigue. Muy buenas tardes a todos y a todas. Esta ocasión atopámonos coas nosas medallistas da categoría de comité infantil femenino máis de 42 kilos avanzado. Muy buenas tardes, chicas. Buenas tardes. Bueno, primeiro darvos las boas catro por conseguir estas super medallas. Contadenos, cal é o vosso primer equipo? Bueno, chicas, contadenos, que foi o que máis vos gustou de viros aquí a competir? Pasar tan poucos meus amigos. Competir coas miñas compañeiras e pasarme no ben. Pasarme ben e competir. Por supuesto, aquí pasámoslo todos súper bien, a pesar de este súper día de calor que fixo hoxe, verdad? Bueno, chicas, como vos atopaches estes combates? Por que foron fáciles de ir más complicados? Pero o segundo aí máis ou menos. Para mí, o primeiro ben, Marchando, vale. Genial. Esa por último, ¿a qué te queréis dedicar?
Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas a vosotros e ata a próxima. Esto teño fillos. Te mando un beso mal. Una vergüenza, aquí. De verdad. Me está grabando. Es cierto.
Sí, para todo además, ya sea para indicaciones o sea para rebota el tubo y la explota. No pasa nada, está bien, está bien, está bien. ¡Otra, Lore, otra! Sigue, sí. Otra, Lore, otra. ¡Ey! ¡Eso! Otra. ¡Sigue, Lore! ¡Sigue intentándolo, cariño! Venga, Lore, otra. ¡Buenísima! ¡Claro, joder! Hace ya media hora. Joder. ¡Venga, Lore, queda tiempo! Sigue, Lore, sigue. ¡Vamos, Lore! Vamos, Pepe. Vete. Muy buena, Lore. Lore, igual, igual. Sigue, Lore, sigue. ¡La cabeza! Sigue, otra, Lore. Arriba, Lore, arriba. Arriba, Lore. ¡Esa! ¡Joder! Una, mamá. ¡Sigue, mi amor! ¡Sigue, que lo estás haciendo muy bien, mi vida, muy bien! Vale. Venga, arriba, Lore, arriba. Muy buena, Lore, venga. Arriba. Arriba, Lore, arriba, una. ¡Más cerca! De verdad que todos los jugadores dicen no tenemos un o sea, todos. Arriba, última, arriba. ¡Muy bien, Lore! ¡Muy bien, Lore! ¡Muy bien, Lore! ¡Árbitro comprado! Lore, ¿qué tal? Estás agotada, que sí. Ya está, ahora con la medalla nos vamos a... ¡Ah, no me eres reado! Venga, pásame. ¡Dios! ¿Y por qué no me sale?
tardes a todos y a todas. En esta ocasión atopámonos con Pablo Diego Morera Gil, alcalde de Cedeira. Muy buenas tardes, Pablo. Bueno, primeiro, dende a nosa federación, gustaríamos agradecer a súa presenza nesta gran final da Liga Galega de Karate. Para mí é un placer visitarnos a O prazer é noso, a verdade é que sempre que vamos a Cedeira tamén nos sentimos super ben acollidos e, bueno, esperemos que esta tradición se manteña noutras anos como ata agora. Sí, bueno, nos, para nós o deporte primordial, o deporte cultura, son sinais de identidade que temos no goberno desde moitos anos. Seguiremos apostando no deporte, por todo o que significa o deporte, por todo o Totalmente, Pablo. E, bueno, aproveitando xa a túa presenza no campeonato, gustaría saber que opinas sobre como se está levando a cabo durante as xornadas de mañá e de tarde. Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles
Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles